Hola y bienvenidos a nuestro podcast de español. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué es más importante para comunicarse, las palabras o la gramática? Si quieres mejorar tu español y entender mejor cómo aprender, aquí te damos ideas y ejemplos simples. Recuerda suscribirte y activar la campana para escuchar todos nuestros capítulos y no perderte nada. Muchas personas piensan que para hablar un idioma es necesario saber muchas palabras, pero yo creo que eso no siempre es cierto. ¿Tú qué opinas, M? Yo pienso igual. Cuando viajo a otros países, muchas veces solo sé algunas palabras básicas. Por ejemplo, digo hola, gracias y por favor. Con eso ya puedo empezar una conversación sencilla. Exacto. Recuerdo mi primer viaje a Francia. Solo sabía decir buenos días y agua, pero con esas palabras pude pedir agua en un restaurante y la camarera me entendió sin problemas. Sí, y en la vida diaria pasa lo mismo. Si vas a una tienda y dices pan, por favor, la persona entiende lo que quieres. No necesitas decir frases largas o usar muchas palabras difíciles. También, cuando no sé una palabra, uso gestos o señalo lo que quiero. Por ejemplo, si necesito sal en un restaurante, simplemente señalo el salero y digo sal, por favor. Es fácil y funciona. Yo hago lo mismo. Una vez en Alemania, no sabía cómo pedir una cuchara. Entonces, mostré la cuchara con la mano y dije esto, por favor. El camarero me trajo una cuchara. Y todo fue bien. Es verdad que al principio tenemos miedo de hablar porque pensamos que no sabemos suficiente, pero si usamos las palabras que conocemos, podemos comunicar muchas cosas. Lo importante es intentarlo. Además, cuando hablas con pocas palabras, la gente normalmente entiende que eres estudiante. Muchas personas hablan más despacio o te ayudan si ven que tienes dificultades. Sí, y cuando usas una palabra en una situación real, es más fácil recordarla después. Por ejemplo, la primera vez que pedí café con leche en España, nunca olvidé esa frase. Poco a poco, cuando repites las mismas palabras en diferentes situaciones, tu vocabulario crece de forma natural. Cada vez puedes decir más cosas y te sientes más seguro. Yo creo que lo importante es empezar a hablar, aunque solo sepas 10 palabras. Si no sabes una palabra, puedes explicar con otras palabras o usar gestos. Así, la comunicación sigue. Exactamente. No hay que esperar a saber todo para hablar. Si tienes pocas palabras, úsalas. Si cometes errores, no pasa nada. Es parte del aprendizaje. Y todos los que aprenden un idioma pasan por eso. Además, cuando la otra persona ve que intentas comunicarte, normalmente te ayuda. A veces repite la palabra correcta o te enseña una nueva. Así aprendes más y no te aburres. Por eso, hablar con pocas palabras es posible y muy útil. Lo importante es practicar, no tener miedo y disfrutar el proceso. Así se aprende un idioma poco a poco y cada día puedes decir más. Después de hablar de las palabras, quiero hablar de la gramática. Muchas personas piensan que la gramática es difícil y aburrida. ¿Tú crees que la gramática ayuda o es un problema cuando aprendemos español? Buena pregunta. Para mí, la gramática puede ayudar mucho, pero solo si la usamos bien. Por ejemplo, si sabes cómo hacer preguntas simples, puedes hablar mejor. Pero si estudias solo reglas, a veces te bloqueas y no hablas. Sí, eso me pasa a veces. Cuando intento recordar todas las reglas, me pongo nerviosa y no puedo hablar natural. Pero si sé solo lo básico, puedo comunicarme y la conversación es más fácil. Yo pienso que la gramática es como una guía. No tienes que saber todo perfecto para comunicarte. Por ejemplo, si dices yo querer café en vez de yo quiero café, la gente te entiende igual.
Es verdad, cuando aprendí inglés, al principio solo usaba frases simples y la gramática no era perfecta, pero poco a poco, escuchando y practicando, mi gramática mejoró sin estudiar mucho. A mí me ayuda a leer frases cortas y escuchar conversaciones. Así veo cómo se usa la gramática en la vida real. No me gusta aprender listas de reglas, prefiero ver ejemplos y repetirlos. Sí, yo también prefiero aprender con ejemplos. Por ejemplo, cuando escucho a alguien decir voy al supermercado, después uso la misma frase. Así la gramática se aprende de forma natural. A veces, los errores de gramática son normales. Por ejemplo, decir yo fui a la tienda o yo fui en la tienda puede ser un error, pero la persona entiende lo que quieres decir. Lo importante es comunicar. Claro, y cuando alguien me corrige, intento recordar la forma correcta, pero no me siento mal. Todos cometemos errores. Lo importante es seguir practicando y no tener miedo de hablar. Yo creo que la gramática es útil para entender mejor el idioma, pero no debe ser una barrera. Si te ayuda, úsala. Si te bloquea, usa solo lo básico y sigue adelante. A veces, aprender una pequeña regla puede ayudar mucho. Por ejemplo, saber cómo decir el pasado o el futuro te permite contar historias o hacer planes, pero no hace falta saber todas las reglas para empezar. Exacto. Muchas personas esperan a hablar solo cuando saben toda la gramática, pero eso nunca pasa. Es mejor empezar con lo que sabes y mejorar poco a poco. Yo también pienso que la gramática es una ayuda, pero no debe ser un problema. Si te equivocas, está bien. Lo importante es comunicar y disfrutar el proceso de aprender. Y cada persona aprende diferente. Algunos necesitan más reglas, otros prefieren escuchar y repetir. Lo importante es encontrar la forma que te funciona y no rendirse nunca. Cuando aprendemos un idioma, es normal cometer errores. A veces nos da vergüenza, pero todos cometemos errores, incluso los que hablan muy bien. ¿Tú recuerdas algún error divertido que hiciste al aprender español? Sí, claro. Una vez quise decir tengo hambre, pero dije tengo hombre. La gente se rió, pero me corrigieron y aprendí la diferencia. Ahora nunca olvido cómo se dice hambre. A mí me pasó algo parecido en inglés. Dije, I am boring en vez de I am bored. Todos se rieron, pero después me explicaron la diferencia. Creo que es normal equivocarse y así aprendemos. Sí, y a veces confundimos palabras que suenan parecido. Por ejemplo, embarazada no es embarrassed, es pregnant. Es fácil cometer estos errores, pero cuando alguien te corrige, lo recuerdas mejor. También es muy común olvidar palabras. Por ejemplo, quiero decir ventana y solo me sale puerta. Entonces, señalo o explico con otras palabras. Al final, la otra persona entiende lo que quiero decir. Yo muchas veces mezclo los tiempos verbales. Por ejemplo, digo, ayer voy a la tienda en vez de ayer fui a la tienda. Pero la persona normalmente entiende el mensaje, aunque la gramática no sea perfecta. Sí, y a veces usamos una palabra en el lugar incorrecto. Por ejemplo, decir soy cansado en vez de estoy cansado. Es un error muy común, pero poco a poco lo vamos corrigiendo. Lo importante es no tener miedo de cometer errores. Si no hablas por miedo a equivocarte, no vas a practicar. Y si no practicas, no mejoras. Los errores son parte del aprendizaje. A veces, los errores son graciosos. Una amiga quería decir me gusta el pescado, pero dijo me gusta el pecado. Todos nos reímos, pero ahora ella nunca olvida la diferencia entre pescado y pecado. Sí, y cuando la gente se ríe, normalmente no es para burlarse, es porque el error es simpático. Además, muchas personas ayudan y explican la palabra correcta con una sonrisa.
Yo creo que es mejor hablar y equivocarse que no hablar nada. Cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo. Además, cuando repites la palabra correcta, la recuerdas mejor. También ayuda mucho escuchar a otras personas. Cuando escuchas cómo hablan los nativos, aprendes las frases correctas y poco a poco cometes menos errores. Y si tienes dudas, puedes preguntar. A veces digo, ¿se dice así? ¿O cómo se dice esto? La gente normalmente responde con paciencia y te ayuda a mejorar. Por eso, no hay que tener miedo de los errores. Todos los que aprenden un idioma los hacen. Lo importante es seguir practicando, hablar mucho y disfrutar el proceso de aprender. Muchas personas dicen que estudiar un idioma es aburrido, pero yo creo que depende de cómo estudias. Si siempre haces lo mismo, es normal cansarse. ¿Tú qué haces para no aburrirte cuando estudias español? A mí me gusta cambiar de actividad. Un día leo un texto corto, otro día escucho música en español. También veo videos en internet o escucho podcasts. Así cada día es diferente. Y no me aburro. Yo hago algo parecido. Por ejemplo, a veces escribo mensajes a mis amigos en español. Otras veces practico hablar sola en casa, como si estuviera en una tienda o en un restaurante. Me ayuda a sentirme más segura. También me gusta aprender palabras nuevas con canciones. Cuando escucho una canción que me gusta, busco la letra y repito las frases. Es divertido y aprendo sin darme cuenta. A veces juego con aplicaciones en el móvil. Hay juegos de palabras, frases y preguntas. Es una forma fácil y rápida de practicar cuando tengo solo 5 minutos libres. Yo practico español cuando voy al supermercado. Intento recordar los nombres de los productos y pienso cómo pedirlos. Por ejemplo, digo en mi cabeza: quiero 1 kilo de manzanas, por favor. Me gusta ver series en español, pero pongo los subtítulos en español también. Así puedo leer y escuchar al mismo tiempo. Si no entiendo una palabra, la busco después y la apunto en mi cuaderno. A veces invito a un amigo a tomar un café y hablamos solo en español. No importa si cometemos errores, lo importante es practicar juntos y ayudarnos. Es más divertido que estudiar solo. También puedes cambiar el idioma de tu móvil o de tus redes sociales a español. Al principio es un poco difícil, pero aprendes palabras nuevas cada día solo usando el teléfono. Cuando me aburro de estudiar gramática, practico con frases que uso en mi vida diaria. Por ejemplo, cómo pedir comida, preguntar la hora o dar las gracias. Así veo que el español es útil y no solo una materia. Es importante no estudiar muchas horas seguidas. Prefiero estudiar 20 minutos cada día que 2 horas solo un día. Así no me canso y siempre tengo ganas de seguir aprendiendo. Yo escribo una lista de palabras nuevas y cada día intento usar 1 o 2 en una frase. Cuando uso la palabra en una situación real, la recuerdo mejor y me siento contento. Me ayuda mucho a hablar conmigo misma en español. Por ejemplo, cuando cocino, digo en voz alta lo que hago. Ahora corto la cebolla, después pongo el arroz. Así practico sin presión y me divierto. Lo más importante es encontrar lo que te gusta. Si te gusta la música, usa música. Si te gusta leer, busca libros fáciles. Si te gusta hablar, busca a alguien para practicar. Así estudiar nunca es aburrido. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast hasta el final. Esperamos que hayas aprendido algo útil y que ahora tengas más ganas de seguir aprendiendo español. Si te gustó el episodio, escribe en los comentarios qué palabras o expresiones te parecieron más interesantes o nuevas para ti. Nos encanta leer tus ideas y experiencias. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir todos los nuevos episodios. Así no te pierdes nada.
Comparte el podcast con tus amigos que también quieren aprender español. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Un error. Cometer un error es normal cuando aprendes. No tengo miedo de hacer un error. La tienda. Voy a la tienda para comprar pan. La tienda está cerca de mi casa. La práctica. La práctica es importante para aprender bien. Me gusta la práctica de hablar cada día. El café. Tomo un café con leche por la mañana. Me gusta hablar en español en el café. La palabra. Aprendo una palabra nueva cada día. No entiendo esta palabra, ¿me puedes ayudar?